Hola corresendas, soy Héctor García Rodicio, científico de profesión, corredor por afición. Aquí te hablo de correr en montaña desde una perspectiva científica. La cuestión de hoy, ¿las carreras se ganan en las bajadas? 2 macroestudios. Venga, sin más dilación, vamos al turrón. Quizás escuchaste aquello de que las carreras se ganan en bajadas, o quizás escuchaste esta otra formulación de la misma idea. Las carreras se ganan en subidas, se pierden en bajadas. En definitiva, lo expresemos como lo expresemos, la idea es que parece que las bajadas serían la clave en las carreras de montaña. O sea, es ahí donde se van a marcar las diferencias. Bueno, pues esto es lo que vamos a examinar, esta cuestión vamos a examinar hoy aquí, acudiendo, como siempre, pues a la evidencia científica, en este caso de 2 macroestudios, es decir, que consideran un volumen ingente de datos. En un caso serán más de 5.000 performances, o sea, más de 5.000 ejecuciones de carreras, y en el otro caso más de 15.000. O sea, se van a tomar las ejecuciones, los performances, las carreras que han hecho más de 15.000 personas en un caso o más de 5.000 personas en el otro caso. De ahí macroestudios. Y lo bueno es que de ese modo creo que vamos a sacar conclusiones pues firmes. También lo interesante es que se van a distinguir niveles de rendimiento, es decir, vamos a poder ver qué pacing o qué comportamiento en bajada es el que conduce a mejor tiempo, ¿no? Mejor rendimiento. Entonces, la cuestión es esa. ¿Las carreras se ganan en las bajadas? Bueno, pues es lo que vamos a examinar a través o mediante o acudiendo pues a la evidencia, a los datos. Y vaya por delante, que no quiero dar lecciones a nadie porque soy yo el primero malísimo bajador y que tiene esa experiencia de adelantar a gente en subidas y que inmediatamente una vez llegas al collado, la cumbre y te pones a bajar, pues esos 2, 3, 4 personas que hayas podido adelantar, pues te adelantan. De hecho, suele ser el diálogo que mantenemos. Yo les pido paso y les digo, no te preocupes que cuando toque bajada ya me volverás a pasar. Y entonces vamos a extraer una lección de si efectivamente, bueno, que ya lo adelanto, que ya sabéis que no me gusta crear hype porque sí, que efectivamente las bajadas son clave. Esa es la conclusión que vamos a extraer y entonces las implicaciones son que deberemos trabajar esas bajadas y yo el primero. Yo el primero. Entonces, ya sabíamos o intuíamos, o el sentir popular, o los dichos, la sabiduría popular recogía esa idea de que las bajadas son la clave en carrera de montaña. Vamos a ver que la evidencia lo apoya. Vamos a concluir que hay que trabajar las bajadas y daremos un par de pinceladas o ideas de cómo se pueden trabajar. Y estos son deberes para mí el primero, porque ya digo que soy mal bajador. Se me ha ocurrido tratar esta cuestión porque a propósito de las finales UTMB o UTMB Mont Blanc o la semana UTMB en Chamonix, llámalo como quieras, que se están celebrando según grabo esto, pues a propósito de la UTMB, las finales UTMB, OCC, CCC, UTMB, que se están celebrando ahora según grabo esto, pues a propósito de esta circunstancia, pues se me ocurrió revisar 2, entre comillas, viejos estudios. Y digo viejos, entre comillas, porque en realidad son de 2021, de 2023 el otro, o sea que son actuales, pero viejos porque ya los analizamos en alguna ocasión. En conjunto, ya veremos exactamente qué hace cada uno de estos estudios, pero vamos, considerando los 2 en conjunto, pues van a examinar el pacing a lo largo de precisamente la OCC, CCC y UTMB, según niveles de rendimiento. Y estas carreras pues son de 50K por redondear, 100K por redondear, 170K por redondear. Eso lo que vamos a ver es qué pacing conduce a mejor finish time o, dicho de otro modo, en qué se diferencia el pacing del pelotón popular respecto del pacing de la élite o del top 10 en estas carreras. Y ya dije que los he denominado macroestudios porque consideran más de 5.000 performances en un caso, más de 15.000 performances en el otro caso, o
En español, pues diríamos lo que han hecho en carrera, la ejecución de carrera de más de 5.000 personas en un caso, más de 15.000 personas en el otro. Porque ambos consideran varias ediciones, pues 3, 4 ediciones de una carrera que terminan, pues por redondear, 1.500 personas cada una de estas. Por redondear, no he mirado la estadística, pero bueno. Entonces, si son 1.500 personas en cada una de estas carreras y consideras pues 3, 4, 5 ediciones, pues así es como salen los números. Uno de los estudios lo firma en primer lugar Pedro Corbí, fue uno de los 2 estudios de su tesis doctoral. Y Pedro ya pasó por estos micrófonos, ya pasó por Correr por Senderos. Lo entrevistamos aquí, si queréis podéis echar un vistazo, hacer scroll down y ir hacia atrás en los episodios y escuchar la entrevista completa, que nos dará más detalles, y también del otro estudio que ya sabéis que examinaba o ponía a prueba el efecto de la placa de carbono en zapatillas de montaña. Bueno, entonces os dejaré los links correspondientes en las notas del episodio por si queréis ver los detalles de los estudios y sin más dilación vamos al turrón. Primero de los estudios en la OCC, que son, para ser exactos, si no se modifica el recorrido, 57 kilómetros con 3.500 metros positivos y negativos. Esto no es del todo preciso porque es una travesía, o sea, sale del punto A y llega al punto E, pero más o menos 57 kilómetros con 3.500 positivos, 3.500 negativos. Entonces se toman de 2, 3, 4 ediciones, ahora no lo tengo delante, de varias ediciones de esta OCC, pues los performances de todas las personas participantes en esas 3, 4 ediciones hasta juntar pues 5.000 y pico performances. Se va a calcular el ritmo promedio total de la carrera. Pues si por redondear son más o menos 6 kilómetros y si yo voy, claro, si soy élite, pues a 6 minutos el kilómetro, 6 por 6, 36, 6 horas, ¿no? Si he tardado 6 horas en 60 kilómetros por redondear, pues eso serían 6 minutos el kilómetro. Ese sería el ritmo promedio global, pero luego se divide todo el registro, toda la grabación, toda la ejecución, el performance, se divide en 8 segmentos. Cada uno de estos segmentos va a tener predominio subida, predominio bajada o hay uno de ondulado, un poco de sube y baja. Vale, y se va a comparar el pacing o el ritmo promedio en cada uno de esos segmentos respecto del ritmo promedio global. De esa manera yo sé si estás acelerando o decelerando respecto de tu ritmo promedio en cada uno de estos segmentos que son mayoritariamente subida, mayoritariamente bajada y uno de ellos es ondulado. Y puedo hacer este análisis según nivel de rendimiento. O sea, cómo aceleran, deceleran en cada segmento, en cada sección, élite por un lado, populares por el otro. Eso, aceleras, deceleras en la sección X respecto de tu ritmo promedio global y lo haces de un modo u otro según si eres del pelotón, del mitad del ranking y hasta el final, o del top, es decir, de los 10 mejores tiempos en meta. Resultado del estudio. Bueno, hay que saber, que no lo he dicho, que el perfil, por resumir o por simplificar para que se entienda el perfil de la OCC, si no se modifica el recorrido por la meteo, el perfil de la OCC consiste en subida, un poquitín de bajada, subida, o sea, podemos considerarlo doble subida, aunque tendría como un descanso a mitad, pero podemos considerarlo inicialmente una doble subida, o sea, subes, descansas, subes, doble subida, la bajada correspondiente, segunda subida, la bajada correspondiente, terreno ondulado, última subida, bajada meta. O sea, más o menos doble subida, bajada, ondulado, subida, bajada. Vale, ¿qué va a pasar en cada uno de estos segmentos según si eres élite o popular? Pues los élites guardan en la doble subida inicial y en la tercera subida, o sea, la última subida, y aprietan en la primera bajada, en el terreno ondulado y en la bajada meta. Empieza el recorrido con una doble subida. Ahí, élite, o quienes hacen buen tiempo en meta,
en esa doble subida inicial van guardando. ¿Por qué? Porque llevan un ritmo muy inferior a su ritmo promedio global. Lo mismo en la última subida. Pero en la primera bajada, en el tramo ondulado y en la bajada meta, ahí van a apretar respecto de su ritmo promedio global. Van a demostrar entonces muy alto contraste entre unas secciones y otras. Pelotón, precisamente, o masa popular, precisamente demuestra lo contrario, ausencia de contraste, homogeneidad. Apenas hay diferencia entre un segmento y otro, o sea que más o menos bajan tan lento como suben. O dicho de otra manera, no saben aprovechar los tramos favorables para acelerar. Y la élite explota esos tramos favorables, que son los de bajada y el ondulado, bajando como locomotoras. O sea, si os habéis perdido con esto de que doble subida inicial, que si hay después subida 2, subida 3, bajada 1, bajada 2, terreno ondulado, bajada meta, bueno, si os habéis perdido, pero el resumen sería que la élite sube tranquila y baja como locomotoras. Lo que indica que están explotando o aprovechando los tramos favorables. El pelotón popular, sin embargo, lleva un ritmo muy homogéneo. Sus bajadas se parecen a sus subidas. Es decir, no están aprovechando que las bajadas tienen menor demanda metabólica, vamos, que cuesta menos energía bajar, no están aprovechando esa circunstancia para acelerar. Y finalmente hacen peor tiempo en meta. Otra manera también de expresarlo, para hacer tiempo bueno, para hacer alto rendimiento o buen rendimiento, hay que explotar las bajadas. Hay que acelerar en las bajadas. Y de esa manera es como se marcan las diferencias. Vale. Después vamos a hacer una recapitulación de los dos estudios y también extraer implicaciones y también dar algunos deberes, yo el primero, para mejorar en bajadas. Vamos con el segundo macro estudio. En este caso se consideraron varias ediciones de la CCC, que es la de 100 kilómetros, y UTMB, que es la de 100 millas. Varias ediciones de una y de la otra para sumar hasta más de 15.000 e incluso más de 16.000 performances. O sea, la ejecución de más de 16.000 personas a lo largo de varios años y estas dos carreras. Más o menos, por redondear, CCC son 100 kilómetros con unos 6.000 metros positivos y más o menos salen unas 6 subidas y unas 6 bajadas. Unas 6 subidas con sus 6 bajadas correspondientes, más o menos, para simplificar. El UTMB son 100 millas y unos 10.000 metros positivos negativos y, por simplificar, unas 10 subidas con sus 10 bajadas correspondientes. Una 6 para arriba, 6 para abajo, la otra 10 para arriba, 10 para abajo. Vale, y se va a tomar el performance para poder calcular lo siguiente. De cada performance vamos a calcular nuevamente ritmo promedio total, luego ritmo promedio en los segmentos de subida, ritmo promedio en los segmentos de bajada y se va a comparar también élites versus populares y se va a comparar primera mitad de carrera versus segunda mitad de carrera. Es decir, esto nos va a permitir observar o analizar cómo lo hacen unos y otros niveles de rendimiento, cómo lo hace la élite, cómo lo hace el pelotón popular en subida y en bajada, según si estamos en primera mitad de carrera o segunda mitad de carrera. Resultado. Vamos a primero mirar la comparación élite versus populares. Pues los élite hacen ritmo de subidas, ritmo relativo inferior. Es decir, sí, que los populares. O sea, el ritmo relativo que lleva la élite en subida es inferior al ritmo relativo que lleva la gente popular.
Pues vamos a ver, si por poner números redondos también y para entendernos, y aunque es verdad que estos son cifras solo asequibles para la élite, suponiendo que yo saco un ritmo promedio global de 6 minutos el kilómetro, que ya lo quisiera yo en una ultra de montaña, pero venga, vamos a aceptar por un momento que sacamos un ritmo de 6 minutos el kilómetro en una ultra de montaña. Ese es mi ritmo promedio total. Vale, pues yo subo, por ejemplo, a 9 minutos el kilómetro, que serían 3 minutos más de mi ritmo promedio, pero la élite popular, imagínate, por poner números redondos, pues si saca un ritmo promedio final de 9 minutos, pues sube a 10 minutos. Estoy poniendo números muy locos, pero para que se vea el contraste. O sea, si mi ritmo promedio global es 6, yo subo a 9. Reduzco la marcha 3 minutos. Si mi ritmo promedio global es 9 minutos, yo subo a 10. Eso significaría que mi ritmo relativo, como élite, es inferior si me comparo con los populares. Y justo lo contrario va a pasar en las bajadas. La élite lleva un ritmo superior. Si mi ritmo promedio global son 6 minutos, yo bajo a 4. Y si mi ritmo promedio es 9, yo bajo a 8. Élite por un lado, popular por el otro. No sé si se está entendiendo con estos números absurdos que he puesto, pero para que se entienda, o sea, la élite sube respecto de su ritmo, sube tranquilamente, y respecto de su ritmo baja como una locomotora. La masa popular sube acelerado respecto de su ritmo promedio y baja atrancado respecto de su ritmo promedio. Vale, vamos a comparar ahora primera mitad de carrera respecto segunda mitad de carrera. Bueno, pues lo que vamos a ver es que en el conjunto de la muestra el ritmo de bajada se deteriora más que el ritmo de subida. Pues si yo hago las subidas a 9, las primeras, las segundas las haré a 9,30 el kilómetro. Imagínate. Esto es así para todo el mundo. Hay siempre deterioro en la subida. También hay deterioro en la bajada, pues por la fatiga, claro. Acumulada de kilómetros y kilómetros, horas y horas. Esfuerzo. Bueno, kilojulios gastados. El ritmo de subida se deteriora. El ritmo de bajada también se deteriora. Si las estoy haciendo a 4, pues luego las estoy haciendo a 4,30. Si las estoy haciendo a 8, luego las estoy haciendo a 8,30. Por decir algo, ya veis que son números absurdos, pero o muy redondos o muy perfectos, pero para que se entienda. Se deteriora tanto un ritmo como el otro, pero el de bajada se deteriora más para toda la muestra. Eso sí, dicho deterioro es mucho más pronunciado en populares que en élite. O sea, los élites serían más capaces de mantener su rendimiento en bajada a lo largo de todo el recorrido. O sea, va a haber deterioro, pero se va a apreciar menos deterioro en mi ritmo de bajada. Todos los ritmos, es decir, ritmo de subida, ritmo de bajada, se va a deteriorar si comparamos segunda mitad respecto de primera, más todavía el ritmo de bajada respecto del de subida si comparamos segunda mitad respecto a primera mitad, pero esta diferencia, o sea que perdemos más en bajada que en subida, es más pronunciado, más marcado en populares. En conclusión, la élite, o si quieres hacer buen tiempo, si quieres tener buen rendimiento, guarda en subidas y aprieta en bajadas. Y si es posible, en todas las bajadas, de la primera a la última. 6 en el caso de DCC, 10 en el caso de UTMB, por simplificar. Bueno, pues implicaciones de estos dos estudios, pues idealmente, es decir, si quieres sacar tu máximo rendimiento o si quieres hacer el mejor finish time, el mejor tiempo en meta, pues acelerar en bajada es la clave y hacerlo en todas las bajadas, de la primera a la última. Claro, esto ya digo es el ideal. Y si buscas rendimiento.
Otra cosa es si buscas simplemente terminar o incluso disfrutar. Pero si hablamos de rendimiento puro y duro, de buenos tiempos en meta, lo ideal es acelerar en bajadas y de la primera a la última. Claro, esto requiere pues dos cosas, dos condiciones. Uno, lo que hemos llamado aquí repetidamente resiliencia de cuádriceps, o también el resultado de lo que en inglés o técnicamente se dice repeated bout effect, o sea, que hayas acondicionado la musculatura de los cuádriceps a esa fase excéntrica tan marcada en las bajadas y que apenas existe en el llano y que no existiría en subida, si no me equivoco, o sería insignificante, pero vamos, es muy significativo la fase o la contracción excéntrica en las bajadas, porque entre comillas nos vamos frenando. Entonces, a base de repetir eso, pues vas acondicionando a los cuádriceps para que se vuelvan resilientes, o sea, capaces de soportar eso, e incluso en bajadas sucesivas dentro de la carrera. Necesitamos esa resiliencia de cuádriceps, que ya digo que es un término que he acuñado yo aquí, no sé cómo se puede denominar de otra manera. Bueno, cuádriceps fuertes, cuádriceps de hierro. Ese es primer requisito. Segundo requisito, psicomotricidad, que esto incluye, por un lado, audacia o valentía o arrojo, o sea, ser capaz de no tener miedo a lanzarse como una locomotora o a tumba abierta en las bajadas. También saber leer el terreno. Estas dos cosas, eso por eso psicológico, psicomotricidad. Y luego la coordinación para que tu cuerpo adopte las posturas o tus pies pertinentes para que se coloquen allí donde has decidido que es sitio seguro o apoyo bueno. O sea, primero, la valentía de ir como una moto cuesta abajo. Segundo, la habilidad para saber dónde debes poner el pie. Y tercero, poner el pie donde has decidido. Todo eso, a mi modo de ver, es la psicomotricidad. Entonces necesitamos cuádriceps fuertes, necesitamos psicomotricidad. ¿Cómo se desarrolla una cosa? ¿Cómo se desarrolla la otra? Pues lo primero, esa resiliencia de cuádriceps, esos cuádriceps a prueba de bomba. Sí, hay ciertas cosas que se pueden hacer en el gimnasio, pero a mi modo de ver, la vía más sencilla es trabajar en el propio campo, es decir, tirarte cuesta abajo en el monte. Lo segundo, pues esa psicomotricidad, pues la parte de audacia o de valentía o de arrojo, quizá bajando rápido en bicicleta, incluso de carretera, quizá bajando con esquíes. Esa velocidad que alcanzas, sea esquiando en la nieve, ladera abajo, sea en la bicicleta, sea de montaña o sea de carretera, pero también cuesta abajo, esas velocidades quizá te pueden acostumbrar a esto de ver los objetos pasar muy rápido a tu alrededor y quizá te pueden restar miedo. Pero claro, la parte de saber leer el terreno y desarrollar la coordinación para que el cuerpo adopte las posturas que has elegido, pues eso sinceramente creo que solo se consigue en el campo. Así pues, para bajar bien hay que bajar. Por supuesto, habrá que llevar las progresiones oportunas, correspondientes y no voy a decir ningún número para que luego nadie me acuse de haber promovido comportamientos insensatos, pero bueno, pues llevando una progresión lógica. Luego la parte también psicomotriz hay que trabajarla idealmente frescos, sin fatiga, porque claro, el sistema nervioso ha de grabar una memoria, un procedimiento, si queréis, un circuito neuronal perfecto. O sea, que no haya ruido, que sea una señal limpia. O un patrón de activación muy preciso, muy bien definido. Y para eso, pues, necesitas frescura. Pero eso, yo creo que aunque pueda haber ciertos ejercicios como saltos desde el cajón, por ejemplo, o sentadillas con énfasis en la fase excéntrica, cosas que se pueden hacer en gimnasio, pero yo creo que lo mejor para esos cuádriceps de hierro es someterlos a bajadas con la progresión lógica correspondiente, y para aprender a leer el terreno y a coordinar el cuerpo para pisar donde has decidido, pues lo mejor es moverte por terreno técnico,
cuesta abajo en el monte. Quizá hay algún ejercicio que lo pueda suplir a falta de acceso a la montaña. Pero vamos, a mi modo de ver, esto es lo mejor. Y claro, esto es, como se suele decir, la teoría. Y luego, Héctor, ¿por qué no te aplicas el cuento? Pues eso digo yo. Seguramente, mira, uno de los factores más decisivos para mí sería eso de la audacia. O sea, el miedo. No consigo desprenderme o deshacerme de recuerdos de esguinces que me he hecho por lo menos 3 bajando y precisamente pues eso, metiendo el pie en un agujero que quizá estaba tapado por hojas secas y catacroker. Bueno, en fin, eso me frena mucho. Lo reconozco, porque yo diría que coordinación, lectura del terreno, hombre, se puede hacer mejor, seguramente también. Sí que confieso que cuando hay piedra caótica fija, a veces no sé bien, digo, ¿dónde? Aquí, allí, y cuando me quiero dar cuenta, pues me he tenido que frenar precisamente porque eso, la decisión no ha sido lo suficientemente rápida. O sea, ¿podría mejorar la audacia? Sí. ¿Podría mejorar la lectura? Sí, sin duda. La lectura del terreno, algo también. Y luego la coordinación, yo creo que la tengo. Bueno, el hecho es que mi rendimiento en bajadas es un truño. Bueno, pues ya tenemos, ya digo, cosas que hacer, tareas pendientes, tareas por delante, si queremos mejorar nuestro rendimiento en bajada, que ya hemos visto a la luz de estos 2 estudios, y son estudios analizando en conjunto más de 20.000 performances, pues a la luz de estas evidencias, pues hemos visto que efectivamente las bajadas son clave y sí, quizá podríamos ya, veredicto final, responder al título, esa cuestión que recogía el título de este episodio, ¿las carreras se ganan en bajadas? Pues parece que sí. Así que eso, a trabajar. Si no tienes una dotación natural para las mismas, pues a trabajar en tu bajada. Espero haber aportado información interesante, mejor si es información útil, y me despido diciendo ala a pisar.